Lo dijo él. A primera hora. Este programa lo estoy grabando, lo he grabado al final del partido entre Ecuador y Curazao por la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Un empate que matemáticamente nos mantiene con opciones. Digo, matemáticamente, ilusamente, nos mantiene con opciones. Pero futbolísticamente, y lo decía yo en la transmisión posterior al partido, futbolísticamente yo creo que estamos eliminados, o sea, dependemos de un milagro. Ganarle a Alemania, ganarle con 2 goles, imagínense ustedes. Y luego de la presentación ante Curazao, que fue realmente deplorable desde mi punto de vista, y ya voy a conversar con los que sí saben de fútbol, que se han preparado y que constantemente comentan los detalles de la práctica del fútbol. Fue una presentación para el olvido del equipo ecuatoriano frente a Curazao, un rival que a priori lucía como el más débil del Grupo E, que cayó 1-7 frente a Alemania en el debut. Resulta que tuvo las mejores opciones en la segunda etapa. Hubo ahí una jugada triple, 3 tiros que los contuvo Hernán Galíndez en extremis, ¿no? Creo que fue lo más claro. Lo de Ener Valencia en el minuto 2, que creo yo hubiese marcado otro tipo de partido. El planteamiento del técnico Becasese, que decidió hacer algunos cambios, ubicó un 4-3-3, lo puso desde el vamos a Pervis Estupiñán por la zona izquierda, lateral izquierdo. A Piero Hincapié lo corrió como central junto a William Pacho, prescindió de Joel Ordóñez, lo puso hacia la derecha Alan Franco. En la mitad sorprendió la presencia de Jordi Alcíbar junto a Pedro Vite y a Moisés Caicedo, y adelante John Yeboah, Gonzalo Plata y Ener Valencia. Luego, pues, en la segunda etapa algunos cambios. Ingresó Kevin Rodríguez, Nilson Angulo, ingresó Ángelo Preciado, y en los últimos minutos Jordi Caicedo, ¿no? Pero las cosas no le salieron a la selección. Quiero agradecer a 3 colegas periodistas que están destacados acá en la cobertura: a Pablo King, a Javier Omar Ceballos y a Esteban Ávila Villagómez. Ellos sí saben de fútbol, así que quiero agradecerles a los 3. Sensaciones, querido Esteban. Ustedes tienen el otro micrófono, ¿no? A ver, yo voy acá con Esteban, que yo estoy más cerca de él. ¿Qué sensaciones? Buenas noches. ¿Cómo te va, Fabricio? A ver, me parece que la selección ha comprometido mucho del prestigio que llegó a esta Copa del Mundo. Ecuador está siendo una de las grandes decepciones de este Mundial, porque este era un equipo que estaba conceptuado para sorprender, para ser el caballo negro, ¿no? Para estar en semifinales, para ser una de las mejores campañas de su historia, y estamos viendo que Ecuador está haciendo el peor Mundial de su historia. O sea, está cerca de, si no le gana a Alemania, hacer la peor Copa del Mundo de su historia. O sea, con 3 puntos podría igualar la marca de su debut. Mira lo complicado que es. Japón-Corea con la victoria 1-0 ante Croacia. Que era el debut. Entonces, Ecuador, si le gana a Alemania, recién va a igualar la peor campaña de su historia, que fue la del estreno. Entonces, este es un equipo que ha comprometido mucho su prestigio, que se ha devaluado. La presencia del técnico está muy devaluada. El señor Becasese en la rueda de prensa dijo, o sea, reconoció el rechazo y reconoció el mal ambiente que a él le rodea. Bueno, habrá que terminar. Esperanzas yo no sé si quepan, ¿no? Pero Ecuador frente a Alemania va a tener que reivindicarse muchísimo. Yo no te digo por el resultado. O sea, a estas alturas creo que el resultado termina siendo lo de menos. Ecuador ante Alemania va a tener que reivindicarse por la posibilidad de ser contundente y de encontrar la vía de consumar lo poco o mucho que pueda generar. Hoy generó, bueno, no, sino contra Curazao, Ecuador generó muchísimo. Pero sobre todo en la segunda etapa. Y yo también te digo, en el primer tiempo, arranca con Ener Valencia, apenas. Desde el minuto 2. Fue una ocasión importante, hubo varias ocasiones importantes, un cabezazo de Ener Valencia, un tiro en el poste de Ángelo Preciado, en fin. O sea, hay oportunidades, pero no hay la calidad ni la cualidad para concretarlas. Javier Omar, impresiones, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabricio? Un gusto compartir contigo, con Esteban, con Pablo. Yo creo que es bastante simple, ¿eh? Te digo, es muy, muy simple. Está bien el análisis táctico, está bien hablar de los cambios que hizo Sebastián Becasese para este partido. El ingreso en la formación titular, por ejemplo, de Jordi Alcíbar. Ok, hay que hablar de esos temas. Corresponde, pero para mí es bastante básico. De Pedro Estupiñán también. ¿Cómo se ganan los partidos? Con goles. Con goles. Esa es la máxima expresión del fútbol. Total, es una obviedad, ¿no? Es una obviedad, pero es una realidad. Ecuador tiene problemas para convertir goles. No lo estoy descubriendo, tú lo sabes. En la eliminatoria quedó demostrado eso, ¿no? Quedó demostrado en la eliminatoria, pero también en la Copa América, la de Estados Unidos.
que Ecuador le pudo haber eliminado a Argentina. Que luego esa fue jugada de Jordi Caicedo que Exacto. estuvo a punto. Total, el penal de Enner Valencia. El penal de Que Enner lo Valencia. malogra. Que lo malogra. Ecuador no tiene gol, pero no hoy. Ecuador no tuvo gol en la eliminatoria y en la Copa América. ¿Por qué nos damos tantas vueltas? ¿Por qué? Esa es la parte que yo no entiendo, ¿no? Que te dicen, no, es que Becasese es el culpable, fuera Becasese. Que se vaya Becasese, que se vaya. Seguramente se irá. Pero no va a cambiar esta situación de Ecuador, de la falta de gol. ¿Por qué Valencia sigue jugando a la edad que tiene? ¿Cuántos tiene? 36, 37 tiene Enner Valencia. ¿Por qué sigue siendo el delantero titular de Ecuador? ¿Por qué es capricho de Becasese? No, porque no hay recambio. Porque no hay recambio. Porque si aparecía un delantero de categoría, de nivel, un delantero jugando en el PSG, en el Bayern Múnich, en el Real Madrid, en el Barcelona, en algún equipo importante de la Premier League, ese delantero era titular y Valencia tenía que quedar fuera. ¿Es así o no? Así funciona pues esto del fútbol. Entonces me parece que se están desviando y esto la gente lo sabía, para que venga Pablo. ¿Y sabes por qué? Obvio, porque la gente vive de la ilusión. El hincha quiere ilusionarse, el hincha quiere ganar. Yo creo que la gente quiere pertenecer a un grupo de ganadores. Entonces la selección, que ha evolucionado, ha crecido, con estos jóvenes que están en el fútbol europeo, los invitaba a soñar de que era posible, ¿por qué no ganar un mundial de fútbol? Pero para ganar un mundial de fútbol tienes que ganar partidos. Y los partidos se ganan con goles. Me parece que es bastante simple, Fabricio. También saludo a Pablo King, que está acá, que relató, ¿no? Hasta este momento Pablo no ha podido gritar un gol del equipo ecuatoriano. Ojo, y con este dato que dio Esteban, ¿no? Ecuador en el Mundial de Japón-Corea 2002 marca su primer gol con Agustín Delgado ante México en la derrota 1-2. Marca su segundo gol con Edison Méndez en la victoria 1-0 frente a Croacia. Si vamos a la mejor participación mundialista del equipo ecuatoriano, Alemania 2006, recordamos el 2-0 frente a Polonia, el 3-0 frente a Costa Rica, el 0-3 frente a Alemania y el 0-1 frente a Inglaterra en octavos de final. Vamos a Brasil 2014, en donde caemos 1-2 ante Suiza, le ganamos a Honduras 2-1 y empatamos con el equipo de Francia. Y vamos a Qatar, en donde empezamos pisando fuerte 2-0 ante Qatar, el local, que además fue un resultado histórico porque era un debutante que perdía. Luego empatamos en este partido tan ilusionante, ¿no? Frente a Países Bajos 1-1 y finalmente caímos 1-2 frente a Senegal. Pero siempre se marcaron goles. Ahora resulta que van dos partidos. El uno lo perdimos, el otro lo empatamos y no marcamos. Pablo, buenas noches. Hola, Fabricio, compañeros. Hablando exclusivamente del partido frente a la selección de Curazao, a mí me parece que el golpe psicológico que recibe el grupo de jugadores de la selección es ese gol que no puede anotar Enner Valencia al minuto 2 de arrancado el partido. Yo creo que ese gol cambiaba la historia del compromiso frente a Curazao, y digo por qué. Porque antes del partido, no todos, pero sí la gran mayoría de aficionados, prensa deportiva, venía motivada en ese sentido, obviamente, de que a Curazao le íbamos a ganar por la necesidad de esa presión que tenía la selección ecuatoriana porque no pudo contra Costa de Marfil. Y miren lo que ha pasado. En la cancha, Curazao le supo encerrar a Ecuador. Ecuador no pudo descifrar ese bloque defensivo del equipo de Curazao y se le complicó la vida a Becasese. En la rueda de prensa, Becasese dijo tantas cosas, dejó algunos títulos como este. Reconoce él que la culpa la asume él. La culpa la asume él. ¿Qué dijo Becasese? Eso, asumo la culpa. ¿Es la primera vez que lo hace? ¿O ya lo ha hecho en otras ocasiones? ¿Que ha asumido la responsabilidad? Pero esto es diferente, Fabricio, porque estamos jugando un campeonato del mundo con Becasese y no hemos sumado, digamos, no hemos marcado goles, hemos sumado un punto y Becasese reconoce precisamente que todo eso se debe a él, al trabajo que lamentablemente no ha logrado Becasese, pues sobre todo en el bloque ofensivo, recuperar a la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, para mí, volviendo al partido, es un golpe psicológico, ese gol que no puede marcar Enner Valencia al comenzar el partido, y pasó algo similar contra Costa de Marfil. Contra Costa de Marfil, Enner Valencia tiene la gran posibilidad de marcar el gol y no lo hace frente al arco. Es claro, una en cosa, esa jugada que se resbala el defensa de Costa de Marfil, le queda para la izquierda y la manda por encima del horizontal. Dijo además Becasese otra cosa en la conferencia de prensa, que él siente que que el pueblo ecuatoriano, que el pueblo futbolero del país no lo quiere, he intentado, dice, meterme en el corazón del hincha ecuatoriano y no le he logrado.
No he logrado, lamentablemente, y es por un tema de resultados, por lo que marcaba acá Javier, Esteban, el tema de que Ecuador, lamentablemente, pues ofensivamente no tiene peso. Y al no tener peso, entonces, nos ha pasado lo que nos está pasando en este campeonato mundial. Pero es un tema de resultados, Esteban, porque lo conversábamos antes de que empiece el partido, ¿no? En el sentido de que Ecuador ha tenido técnicos carismáticos, Bolillo Gómez, Gustavo Alfaro, que termina siendo técnicos convocantes, ¿no? No tan fríos como en su momento Luis Fernando Suárez o Reinaldo Rueda o Sánchez Bazo, Becasese. ¿Este es un factor que también hay que tomar nota, Esteban? Yo creo que sí, que el próximo técnico que venga, Becasese se va a ir. El próximo técnico que venga a Ecuador va a ser un técnico que tenga que ser carismático. La federación lo va a tener que ¿Pero por qué? así. ¿Por qué tiene que ser carismático? Porque a la gente le gusta eso, porque a la gente le da confianza y eso genera un buen ambiente. Va a tener que ser un técnico carismático, sin duda alguna. Un Bolillo Gómez. Sí, una cosa así. Más o menos, del estilo de Bolillo Gómez. A eso se refiere Esteban. ¿Cómo llegó Bolillo Gómez al país? ¿Qué dijo Bolillo Gómez? Que cambió muchas cosas en nuestro fútbol. ¿Y qué logró Bolillo Gómez cambiando esas cosas que él dijo en muchas oportunidades? El primer mundial para Ecuador en Japón, Corea 2002. Ya, pero perdón. Dale. ¿Cómo se fue Gómez? No, se fue mal. Ya, se fue mal Gómez. Señalado, cuestionado. Y luego su retorno de la segunda parte fue peor todavía. Dicen que nunca las segundas partes son buenas, ¿no? ¿Ah? Fue peor, ok. ¿Cómo se fue Alfaro? Que el tipo tenía encantados a todos, ¿no? Bueno, yo soy uno de los alfaristas. ¿Ya ves? Yo le dije a Ávila que soy un alfarista, aunque Ávila lo odia. Tú eres entonces de aquellos que pensaba, habla Gustavo Alfaro, va a hablar Alfaro, así era, ¿no? Hagan silencio. Va a hablar un genio, Gustavo Alfaro. ¿Cómo se fue Alfaro? Carismático, al máximo. Se fue cuestionado Gustavo Y por Alfaro. la puerta de atrás. No tiene que ver con el carisma, tiene que ver con el resultado para mí. Y el resultado es lo que le está faltando a Becasese, el resultado le faltó a Alfaro, y el resultado seguramente le faltará el que venga. Esto es de fondo, es un tema de los jugadores, del nivel de los jugadores. Yo no voy a salir en defensa de Becasese, no me interesa, me da lo mismo si se queda, si se va, eso no cambia mi vida. Pero yo creo que es un tema fundamentalmente de la estructura del fútbol ecuatoriano. Con todo lo que ha hecho bien Independiente del Valle, Independiente no ha formado el gran delantero, ¿o sí? Y lo que vimos hoy iba a pasar con Jordi Caicedo como titular, hubiera pasado O con el Kevin señor, Rodríguez. Rodríguez o el señor Campana, si estaba en condiciones de estar en el Mundial, ¿no? Si llegaba al Mundial. No hay un gran delantero, no hay un gran definidor, no hay un goleador. Yo sí le quiero dar a Ener Valencia es que no respaldo, no está bien. El mérito, gracias. El mérito. Es que es el goleador histórico de la selección. Es el goleador histórico, pero se ha tenido que aguantar todas. Y además ha sido el goleador de los mundiales. O sea, Ener siempre marcó en los mundiales. Este es el peor mundial de Ener. Ya, Ener ha tenido actuaciones superlativas en Brasil 2014 y en Qatar 2022. Él se puso al frente siempre, Fabricio, siempre. El tipo salió al frente. Le han dicho de todo a Ener Valencia. ¿Tú crees que Valencia no marcó porque no quiso? Frente a Costa de Marfil y frente a Curazao. ¿Por qué no quiso? ¿Sabes lo que pasa? Que Valencia se formó en el fútbol ecuatoriano. Un talento como el de Ener Valencia, con una buena formación. A lo mejor Valencia llegaba a jugar en un equipo muy importante de Europa. Ese es el problema de fondo, que no lo van a considerar, porque si Ecuador le gana a Alemania, digo, puede pasar, ¿no? Otra vez volverá la ilusión y te dirán, no, Ecuador está para grandes cosas, la mejor generación de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Al final esto se va a reflejar. Por eso yo sostenía, Esteban, que lo de Alemania, a ver, matemáticamente es posible, matemáticamente, futbolísticamente yo no le veo ningún tipo de posibilidad. No, en absoluto es muy... Pero ¿cómo le ves a este Alemania 2026? A ver, Alemania es Alemania. Alemania te mata 3 veces antes de que caigas al piso. Así que está clasificado, está revirtiendo las 2 últimas malas campañas para Ecuador. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Así que lo que creo que habría que esperar es más bien una despedida en la cual Ecuador pueda concretar algo más de lo que ha hecho, que es poco o es nada. Solo una cosa nada más, Becasese en la rueda de prensa también dijo que es la última carta que se va a jugar contra Alemania. Es decir, él todavía cree en esa ilusión, ¿no? De poder clasificar a la siguiente ronda de la Copa Mundial, aunque está bien complicado y difícil. Lo mismo decíamos, Fabricio, con Curazao. Hasta poníamos marcadores extensos, porque así lo necesitaba Ecuador, ¿no? Para poder clasificar. Yo creo que esto es fútbol, esto es paso a paso, que venga Alemania y que pase lo que tenga que pasar en la cancha allá en New Jersey. ¿En algún momento estuvo en el presupuesto de ustedes este resultado con Curazao? De ninguna manera, no era esperar. Ecuador tenía más del 80% de posibilidades de ganar y mira lo que sucedió.
Javier Omar. No. Yo pensaba que Ecuador le ganaba a Curazao. Yo dije antes del Mundial que la única obligación que Ecuador tenía era ganarle a Curazao. Solo eso, nada más. No tenía que pasar ni a 16avos de final, solo ganarle a Curazao. Era lo único. Lo único. Y no lo concretó. Es un fracaso, me parece. Aunque le gane a Alemania, es un fracaso lo de Ecuador no ganarle a Curazao. Una cosa final, obviamente con honor al tiempo, porque acá estamos grabando en el estadio y están a punto de cerrar el estadio luego del partido. ¿Pudo haber influido, y les pregunto a los tres, el hecho de que a nivel de ligas europeas, no sé, Moisés Caicedo, William Pacho han tenido una temporada larguísima desde el Mundial de Clubes, pasando por la Champions, pasando por las ligas europeas, lo de Moisés Caicedo, esta irregular campaña del Chelsea, ¿todo eso pudo haber incidido, Esteban? Todos tienen temporadas largas, todos las sufren, pero la cosa es saberlas enfrentar. ¿Qué opina Javier Omar? Lo mismo, o sea, no es un tema solo de Caicedo o de Hincapié, que a lo mejor lo están sintiendo desde lo físico, el mismo Pacho, pero hay otros jugadores que están en el Mundial en la misma condición, y probablemente hasta peor, ¿no? Porque igual jugaron una temporada muy exigente, muy larga en Europa. Lo que pasa es que no vemos más allá de lo que tenemos al frente y es un problema que tiene el fútbol ecuatoriano. ¿Qué opina Pablo? Supuestamente son jugadores top, entonces me parece que por ahí no va el discurso, ¿no? Y me alineo a los compañeros, hay jugadores que han jugado quizás más partidos que ellos y están en el Mundial y están brillando. Por ahí no va el discurso. Totalmente. Quiero agradecerles a los tres, tanto a Esteban Ávila Villagómez, cuanto a Javier Omar Ceballos y a Pablo King, colegas periodistas que están haciendo la cobertura, las transmisiones en vivo de los partidos de la Copa del Mundo, conversando unos minutos acá en el post partido frente a Curazao. De aquí evidentemente la expectativa está expectativa entre comillas, en el partido del próximo jueves a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, ante el equipo de Alemania. Yo decía, matemáticamente hay posibilidades, futbolísticamente yo siento que Ecuador está eliminado y lo que correspondería es que no cierre una Copa del Mundo con la peor participación de las otras, en las cuales Ecuador ha ganado partidos y ha marcado. Acá no ha ganado partidos y no ha marcado. Una derrota 0-1 ante Costa de Marfil, un empate 0-0 frente a Curazao. Pausa, seguimos enseguida con más información. Lo dijo él. A primera hora.